sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo. Hola, soy Pamela y me encuentro como siempre con Doris y con Adriana. Hola, saludos a todos. Hola. Y el día de hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada especial. Y bueno, yo estoy feliz por dos cosas. Porque inauguramos nuestra sección de invitados especiales aquí en Sobre Libros y porque la invitada está con nosotros. Tenemos una invitada súper guau y es nada más y nada menos que Valentina Traba. Valentina Traba es una de las youtubers más reconocidas de México, de Latinoamérica y yo creo que de habla hispana. La anda rompiendo, ¿vale? Bueno, para los que no sepan qué es un booktuber es la denominación que se le da a las personas que crean contenido y que lo suben a las plataformas de YouTube relacionado con los libros. Viene de book, de libro, y tuber de YouTube. Y bueno, ella estudió literatura en la Universidad Autónoma de Morelos, que es súper profesional en su área. Y bueno, yo he estado siguiendo a la Valentina desde hace tiempo. La verdad es que he leído muchísimos de tus libros que recomiendas, Valentina. Yo tiene un poquito que me inicié en esto de los libros y sí eres un referente para mí. Bueno, bienvenida porque queremos que saludes también. Perdón, me emocioné. No se preocupen, yo feliz. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y ahora sí, bienvenida. No, muchas gracias. Yo feliz de hablar de libros. Y gracias por esa presentación, Pablo. Oye, pues quisiéramos saber un poquito más de ti y el mundo de los libros. O sea, sabemos que estudiaste literatura, pero ¿cómo iniciaste? ¿Leías desde niña? ¿Qué te motivó a estudiar literatura? Y si es el camino lector o el camino escritor lo que te metió al mundo de los libros. No, el camino lector, definitivamente. Empecé porque en mi casa siempre se leyó, aunque no de manera tan constante. Mi abuelo era escritor y escritor de closet, porque en realidad nunca publicó nada, o sea, escribía poemas y cartas, era un buen lector. Y yo siempre tenía o tuve la inquietud de leer, pero fue hasta prepa. O sea, hoy descubro un libro por ahí en mi librero de Momo, de Michael Ende, que dice Valentina, segundo de primaria, 8 años, que creo que es lo más viejo que he encontrado. Pero ya como lectora, así en forma, empecé, yo creo que en prepa. O sea, cuando descubrí qué era lo que quería hacer, ya en esos últimos años que estás decidiendo qué vas a estudiar, yo siempre tuve claro que quería estudiar literatura, pero en ese momento vivía en Cuernavaca, fue imposible irme a la Ciudad de México, no me parecía como una muy buena opción quedarme, mi sueño era estudiar en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y mi mamá me dijo, no hay manera de que te vayas a México. Entonces, decidí estudiar otra cosa durante un año, que fue Comercio Internacional, error gravísimo, porque al año dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ni me veo estudiando esto, odio todas las materias, no. Y mi mamá siempre me dijo, ¿cómo vas a estudiar literatura? Te vas a morir de hambre, no vas a hacer nada en la vida, tal. Pues la verdad, sí hay presión por ese sentido, porque yo decía, bueno, y si me quiero mantener, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y ya estudié un año de comercio y a escondidas de mi mamá fui a presentar el examen de la UAM, porque era la única opción en Morelos. Y yo dije, bueno, no me van a dejar irme a ningún lado, pero pues me quedo aquí. Entonces hice el examen y ya que lo había pasado le dije a mi mamá, pues ¿qué crees? Que me aceptaron y me voy a cambiar. Obviamente vino todo el regaño de pagué durante un año la escuela, porque tal. Y al final yo creo que se resignó y me dijo, vas, ¿no? Sí, porque además es una edad muy complicada para escoger qué quiere hacer uno para toda la vida, ¿no? O sea, quieren que uno a los 17 y 18 tenga la claridad mental y no todo el mundo la tiene. La verdad es que sí, o sea, siempre lo tuve en mente. Ya después, cuando terminé la carrera, pues
tampoco en ese momento, ahorita es distinto, que es como se lo platico mucho a mi hija, pero en ese momento pues tampoco te daban muchas opciones, te decían, ok, pues puedes ser maestro, nunca me dieron la opción de editor, por ejemplo, que hoy yo digo, me hubiera encantado ser editora, Ajá. pero te daban la opción de maestro y de investigación, ¿no? Dices, híjole, pues ¿cuál es la que me va a dar de comer? Pues siendo maestro, o sea, investigando, pues al menos que consigas becas y tal. Pero me fui por la docencia. Terminé la carrera y me metí a dar clases de literatura. Desgraciadamente fue muy poquito tiempo porque yo terminé la carrera ya estando casada, entonces pues, empezaron una serie de cambios por ahí y ya no pude pues ejercerlo más, pero ese año fue determinante para saber que por ahí era por donde quería moverme y después pues mucho tiempo tienes hijos, cambios de ciudad y mil cosas familiares, se puso todo en stand-by, aunque nunca dejé de leer. O sea, eso siempre ha sido, o sea... Parte de tu vida. Sí. Muy bien. ¿Cuándo decidiste ser promotora de lectura? O sea, ¿en qué momento decidiste que querías llegar más allá, ¿no? Les voy a ser muy honesta, nunca pensé en llegar más allá. Siempre fue, voy a recomendar libros porque leo y porque si alguien me sigue y quiere leer, pues que lo haga, ¿no? Empecé abriendo una página de Facebook, ya que mis hijos estaban más grandes y yo podía leer más y dedicarle tiempo a las redes sociales, que pues, hoy prácticamente es lo que hago todo el día. Y abrí la página, empecé subiendo, ya saben, un libro, así veo las fotos hoy y digo, qué vergüenza, pero bueno, así se empieza. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué textos? Bueno, así empecé. Y después fue mi hija, que en ese entonces tenía 12 años, más o menos, que me dijo, ma, lo de hoy es YouTube. Y le decía, pero ¿cómo me voy a aventar a YouTube? Sí, ella fue la que me dio la idea. Y le decía, pero qué vergüenza yo en YouTube hablando, señora. O sea, no sé grabar, no sé editar. Pero me decía, pues nada más te lo dejo así como sugerencia. Me decía, hoy todo mundo busca un video, ¿no? Y ya, un día me metí a internet, o sea, desde cómo grabar, cómo editar, y empecé subiendo cosas al canal, pero nunca pensé que fuera a crecer tanto. O sea, más bien te vas picando, ¿no? O sea, siempre tuve muy claro que, ok, si lo voy a hacer bien, 2 videos a la semana, voy a ser muy estructurada, ¿cuál es el contenido? Que yo sabía que quería hacer reseñas, pero tampoco me imaginaba la cantidad de contenido que puedes generar. Y eso fue, y lo descubrí pues, en el mismo YouTube, viendo a otras personas, porque yo tampoco sabía que existía la comunidad de BookTube, viendo a otras personas, y ahí fue que descubrí a todos los booktubers que son mucho más jóvenes que yo, que dije, es por aquí, ¿no? Este es el camino, nada más hay que encauzarlo y saber que no voy a hablar de los libros que están hablando ellos, sino de los que yo leo, que es totalmente distinto. Y aparte que son súper diferentes, ¿no? O sea, sí. Lo que tú hablas por la edad es muy diferente a lo que hablan los otros booktubers. Sí, claro, por eso te digo que no quería yo perder tampoco como el rumbo de decir, tampoco quiero hablar de libros que no he leído o que no me gustan. Entonces, pues poco a poco, O sea, de repente decía, ok, se me ocurre esta idea, vamos a hacerla. Al principio era muy chistoso, pues el tema de la grababa yo en una sola toma, si me equivocaba, borraba el video y otra vez, entonces era un proceso de mucho tiempo, hasta que aprendí gracias a internet y a un tutorial también en YouTube editar. Y ya, empezó a crecer el canal. Me acuerdo que le escribí a todos mis amigos de Facebook y a toda la familia. Les dije, por favor. Entonces ya, así, ya está, ¿no? No ha dejado de crecer. Muchas veces creen que solo es como hacer un video y ya, ¿no? Ya por eso vas a ser famoso, vas a generar ingresos, pero pues sí, es un camino de constancia. No, claro, y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que la gente te dice, ay, estos videos en YouTube, debes ganar millones, y yo, ojalá. O sea, por supuesto que no, y menos hablando de libros. O sea, hay mucho contenido que sí puede generar más vistas, pero al hablar de libros te vas a un grupo muy, muy, muy chiquito, o sea, muy especializado, ¿no? Es solamente la gente que está interesada en leer. Entonces, sí, ha sido un proceso muy autodidacta, o sea, de experimentar, de ver qué funciona, qué no funciona,
Lo que sí siempre les digo a la gente que comienza es mucha constancia. Es como si tuvieras un programa de televisión y la gente tiene que saber qué días y a qué hora puede verlo, ¿no? Porque si no es muy disperso. O sea, no logras tener como a un grupo de seguidores cautivo. O sea, van, vienen, pero ellos, o sea, esa parte creo que es fundamental para que, sobre todo para que siga creciendo. Bueno, queríamos aprovechar también para hablar sobre el panorama actual de la lectura en México, ¿no? México no se considera un país lector. Según los últimos datos del INEGI del año pasado, del reporte del MOLEC, el promedio de libros que lee el mexicano es 3.7, 3.9 mujeres y 3.5 los hombres al año, ¿no? Por eso el promedio es 3.7, realmente es bajo, con todo y que estamos en un post-pandemia en donde la gente leyó mucho más de lo que lee habitualmente, ¿no? Porque sí, claramente hubo un efecto de aumento de la lectura con el encierro, porque pues la gente se estaba volviendo loca y retomó hábitos o empezó a leer, ¿no? Entonces, ¿cómo viste tú en tu experiencia con los círculos de lectura, este boom de gente que se acercó nuevamente o que dio un primer paso durante la pandemia? Creo que sí hubo una repercusión importante. Ahorita que hablas de que es 3.7 el promedio de libros, ya subió. O sea, era de 1, ¿no? O sea, desgraciadamente. Y eso te estoy hablando antes de la pandemia, que también saqué las mismas estadísticas de la misma fuente. Era 1 libro por persona. En comparación con otros países que creemos que no leen tanto, y resulta que la India es de los países más lectores del mundo, cuando dices, por ahí deberíamos nosotros de seguir el ejemplo, sí repercutió, porque como dices, Adri, la gente estaba desquiciada, ¿no? Ya habías acabado con todo lo que tenías en tu casa, y me refiero a todas las plataformas de televisión, ya habías visto todas las series, todas las películas, televisión abierta ya. Creo que la gente regresó a los libros porque era también otra opción de distraerse, ¿no? De repente, yo siempre lo he pensado así, alguien que tenía un libro en su librero de toda la vida que dijo, bueno, pues no tengo nada que hacer, pues vamos a leer, ¿no? Y así empezaron otra vez. Y el tema de los fenómenos, y el tema del club de lectura fue un fenómeno, porque explotaron. O sea, la gente además tenía la necesidad no solamente de leer, sino de hablar con alguien más que no fuera la gente con la que estaba encerrada en su casa. Sí, que la entendiera. Tus hijos, tu marido, claro, o sea, tu familia, con quien te hubieras quedado. O sea, necesitabas tener ese espacio para ti. Y yo siempre lo he dicho, o sea, a mí la pandemia en ese aspecto profesionalmente me ayudó, porque de repente era, ok, voy a abrir un grupo. Y llegaban 100 correos, y dices, ok, puedo abrir 3. ¿No? Y voy a abrir otro grupo, y seguía llegando la gente, y cada vez era más la exigencia de, por favor, quiero participar, quiero leer, no importa cuál sea el formato del club de lectura, no importa cómo sea la dinámica, porque además, debido a la pandemia, todos eran a través de Zoom, o sea, todos eran digitales, no tenías la oportunidad de verle la carita en vivo a nadie, y llegaron lectores de todo el mundo, o sea, pero de todo el mundo, Australia, ¿no? O sea, gente latina viviendo en Australia que me decían, no me importa el horario, o sea, yo me conecto a las 2 de la mañana. Y yo les decía, no, pues sí, es mucho amor al arte, ¿no? O sea, estás encerrado, no tienes nada que hacer, te estás volviendo loco, necesitas hablar con alguien más, como dices tú, que no sea con la gente con la que estás encerrado, tu pareja, tu mamá, y de un tema que te interese, ¿no? O sea, vamos a hablar de este libro y, oye, conversa, ¿no? O sea, generas interacción. Generas interacción, pero también fueron grupos muy terapéuticos. Claro. Yo siempre lo dije, o sea, era entrar a terapia. Me decían, es que toda la hora y media hablan del libro. Obvio no. O sea, hablamos del libro 1 hora y la siguiente media es cómo está tu día, cómo te fue. No, o sea, van saliendo todos los temas porque yo en algún momento se los dije, nos hemos visto más que a nuestros amigos. Entonces nos convertimos en amigos. O sea, ya de repente de esos mismos grupos se hicieron grupos más chiquitos de gente que era más afín, tenían sus
grupos en WhatsApp, ¿no? Donde platicaban ya de toda su vida. Entonces fue una dinámica bien interesante y descubrirlo para mí fue una satisfacción enorme, ¿no? Porque generabas toda esta comunidad lectora, pero también este grupo de amigos que no esperaste encontrar en Europa o en Chile, Colombia, Argentina. Eso para mí fue de las cosas más importantes y creo que sí, o sea, es lo que te digo, yo recomendaba un libro y ellos leían 3. Es que este me llevó a este y a este, ¿no? Entonces esta necesidad de compartir, de, ¿sabes qué? De hacer catarsis del momento en el que del momento que estábamos viviendo, porque mucha gente perdió familia, mucha gente se quedó encerrada completamente sola en otro país. Pues los libros fueron un refugio, ¿no? O sea, necesito no solamente evadir, sino también nos dio tiempo de pensar quién éramos, qué queríamos, hacia dónde íbamos. O sea, fue un proceso también emocional muy fuerte y los libros fueron un parteaguas para eso. No, y también te lleva a conocer otras cosas, ¿no? O sea, el hecho de que no estés dándole la vuelta en la cabeza a lo mismo, a la situación, a las vacunas, a la gente, a las muertes, sino sí evadirte, ¿no? Pero generándote un proceso intelectual que te permite enriquecerte, ¿no? Claro. Que es uno que además de los valores que nosotros siempre tratamos como también iniciativa de fomento a la lectura, precisamente es ese, que leer te da la posibilidad de ser más tolerante, de conocer, de entender, de no ser tan prejuicioso, de ponerte en perspectiva, además de toda la parte cognitiva, ¿no? Que evidentemente te genera un montón de aprendizaje, ¿no? En cuanto al lenguaje, posibilidades de comunicarte, de expresar tu punto de vista. Entonces, si además estás en una situación límite, como fue la pandemia, evidentemente te genera una cantidad de beneficios adicionales, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que en ese sentido ayudó como también a redescubrir la lectura, el poder de la lectura, ¿no? Correcto. Lo que dices, eso, no solamente era lo que voy a aprender, sino cómo voy a manejar, cómo voy a manejar las emociones. Yo les digo mucho que no porque, sobre todo cuando lees un libro en el que alguien me dice es que no logro identificarme con el personaje porque esa realidad no existe, yo siempre les digo es que no exista, es que no es la tuya, y que no sea la tuya no quiere decir que alguien más no la viva, ¿no? Y en estos momentos yo creo que sirvió precisamente para generar esta empatía que tanta falta nos hace. O sea, yo siempre les digo, el mundo es un caos, ¿no? Se supone que los lectores debemos ser empáticos porque tenemos la posibilidad de ver 1000 realidades, ¿no? Y de entender cómo piensa el otro o de ponerte en los zapatos del otro. Yo creo que esa es una de las muchas ventajas que tiene la lectura y que tuvo sobre todo pues, en estos últimos 2 años. Oye, Vale, y según tu experiencia, ¿por qué los hombres no son tan asiduos a la lectura y mucho menos a unirse a un círculo de lectura? No es que no sean asiduos, es que tienen en mucho menor grado esta necesidad de hablar. Eso yo lo tengo comprobadísimo. O sea, no es que no lean. El hombre lee además otro tipo de textos. O sea, no quiero decir que no lea novelas, pero el porcentaje más grande de lectores de novelas son las mujeres. Digo, hay hombres que también, el hombre hace otro tipo de lecturas, pero el que no estén en un círculo de lectura, porque yo siempre se los digo, hay 1 por cada 20 mujeres, ¿no? Si es que te va bien. Es que ellos no tienen esta necesidad. Yo así lo interpreto, ¿eh? O sea, ellos pueden leer, hacen su propio análisis, a lo mejor te dicen 3 o 4 palabras, me gustó, no me gustó, está bueno por esto, pero las mujeres podemos aventarnos 1.5 horas, 2 horas, hablando del mismo personaje en todas sus versiones, en la que cada uno interpretó, en cómo vivió la historia, desmenuzando absolutamente cada nudito de la trama, y el hombre no. El hombre siento que no es que no seamos prácticas, pero el hombre siento que es más concreto en ese sentido. Claro, tienen otras conexiones neuronales, tienen otra bioquímica y todo esto afecta, ¿no? A lo mejor los libros al final hablan mucho, o en los círculos de lectura se habla mucho acerca de las emociones que te genera, las emociones del personaje, y pues los hombres, pues no, en general no tienen esa necesidad neurológica, tal vez, quién sabe, ¿no?
Oye, yo te quería... no quiere decir que no lean. Perdón. No, sí leen, pero sí he visto también ese dato. Me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que un 75% de los lectores de ficción son mujeres. Y los hombres sí leen mucho negocio, diferente, ¿no? O thrillers, cuando no van a leer una novela romántica. Exacto. Pero bueno, algunos sí. Yo te cuento un poquito de nosotras. Nosotros venimos de un círculo de lectura de la escuela de nuestras hijas e hijos. Era un círculo presencial. En la pandemia se volvió virtual y nosotras quisimos llevar esto más allá, hacer algo para que esta experiencia tan rica, como tú ya la describiste, la pudiéramos expandir más allá de este ámbito presencial. Sí hemos logrado tener círculos de lectura, pero lo que hemos observado es que las personas que están en nuestro círculo de lectura son personas que ya leían y nosotros quisiéramos que también se acercaran personas que no leen. No sé si tú te has topado con esa experiencia o has visto eso. Sí, yo comencé como ustedes, hace casi 12 años con un grupo de mamás del colegio, del salón de mi hija, que era ¿quién lee? 3. ¿No? Levantamos la mano. Oigan, y si hacemos un club de lectura, pues nada más nosotras 3, pues invita a tu amiga, pero es que no lee, pues tú dile y que venga, y así. Entonces habíamos como, no me acuerdo ahorita exactamente cuántas, pero hagan de cuenta, la mitad sí leía, o ya leía de antes, a lo mejor no de manera tan asidua, y las otras 5 no leían prácticamente nada. Entonces era, pues yo no sé si lo voy a acabar, no sé si me va a gustar, pónganme un libro fácil de pocas páginas, porque esto, pues no sé si funcione. Y hoy son grandes lectoras. Pero fue un proceso de empezar con libros así, que ya leíamos decíamos, ¿tan chiquito? Sí, pero pues es para que lo acaben. Entonces fue poco a poco ir involucrando y siempre buscando títulos que a todas nos llamaran la atención. Si unas decíamos, ok, podemos leer este libro de 800 páginas, pues sí, pero tampoco es justo. Sí hubo quien de plano nunca se reformó, como a los 5 años. O sea, pero no se salen del chat. No, te digo algo, nosotros la sacábamos. O sea, llegó un momento que decían, pues nada más van a la cena, ¿no? Y sí, está padre, pero pues, ¿cómo? Sí llegó un momento en que hubo unas que dijeron, ¿saben qué? Pues no, nunca leo, ¿no? Entonces yo siempre les digo que, sobre todo un club de lectura, porque la cena con las amigas la puedes tener cualquier día. El club de lectura éramos muy meticulosas, o sea, era el último jueves de cada mes, cuando los niños no tenían clase al otro día para poder desvelarnos, o sea, y sí se fue avanzando y empezaron a llegar otras personas que de repente escuchaban y nos decían, oigan, ¿puedo entrar? Y me acuerdo que hacíamos hasta junta, ¿no? Vamos a pensarlo. ¿Lo dejamos entrar? Lo vamos a dejar entrar y ella parada en la puerta esperando. Y nosotros vamos a consultar. Entonces, me acuerdo que hoy, muchos años después, nos reclamaba y nos decía, ¿cómo me hicieron sufrir? Era para ver si encajabas en el... Claro que sí, ¿no? Pero era muy chistoso porque, pues sí, se va haciendo, además, un grupo muy cerrado, ¿no? O sea, sí, permites la entrada de otras personas, pero es tu espacio para hablar de libros. Sí, sobre todo porque con lo que comentabas hace rato, también se convierte en un espacio terapéutico. Entonces, no siempre quieres que cualquiera esté ahí, ¿no? Porque a lo mejor hay un libro que te va a generar un sentimiento y quieres compartirlo y no necesariamente es con esa persona. Pero en ese círculo de ese tipo, que es como íntimo, ¿no? Porque luego también el anonimato del Zoom le permite a muchas personas drenar muchas cosas porque finalmente no conoce a los otros 50 que están ahí, entonces no le importa compartir algo personal porque pues al fin y al cabo nadie lo conoce. Claro, a mí me han tocado confesiones, ya no con mis amigas, porque pues ya tenemos muchos años de conocernos, pero en Zooms, donde nos habíamos visto 3 veces, que de repente te cuentan unas cosas que dices, no, o sea, ¿cómo? O sea, sí, al final les das las gracias. O sea, les dices gracias por abrirte, por compartir. Generalmente con libros que remueven emociones o sentimientos muy dolorosos. Nos pasó con El Instinto. Sí, claro. Que fue así, remover emociones. Éramos muchas mamás en el grupo, en ese círculo. Y pues por supuesto, porque pues salieron todos los traumas de maternidad de todas. Entonces... Sí fue un libro polémico. Yo lo odié, pero Juan, por ejemplo, es fanático. Yo lo amé. No, yo lo odié profundamente porque
bueno, no vamos a caer en el análisis del libro ahorita, pero me parece que, como dicen aquí en México, era de chile, mole y pozole. O sea, me empezaron contando una historia como muy basada en la maternidad y luego se convirtió en un thriller y al final era como para atrás y para adelante. Entonces, no, agradezco que en ficción ahorita toquen temas tan delicados y que se tratan tan poco como la depresión postparto, como el baby blue, como todo este rollo cuestionamiento de la maternidad en una novela de ficción que evidentemente tiene un mayor alcance que un libro de depresión postparto. Eso me parece súper valioso, pero en particular el libro como tal no me gustó. Pero sí, Pam sí es del equipo de hashtag el instinto. Pero le permitió a sus lectoras o lectores sacar sus traumas, como yo les digo. Luego les digo, ya sacaron todos sus traumas aquí, o sea, ¿no? Que eso es lo increíble. Y es lo que tú decías, no te permites hacerlo a lo mejor en un café, ¿no? Sabes que te van a entender o que van a entender tu punto de vista porque vienen de leer una historia que habla sobre el tema. Entonces, tú estás haciendo este proceso de reacomodar como la emoción o el sentimiento y dices, este es el lugar donde puedo compartir una experiencia porque acabamos de leer un libro que está hablando de tal o cual situación, ¿no? Entonces, para mí eso es valiosísimo, o sea, que la gente además se sienta con confianza para hacerlo. El círculo realmente es una experiencia muy enriquecedora desde todos los puntos, porque no solo estás aprendiendo algo, conociendo un autor, conociendo un nuevo género, sino que además estás conociendo a las otras personas, estás oyendo otros puntos de vista y eso dices, nunca lo había visto de esa manera. Y eso es algo que te cambia la perspectiva. Como dice Pam, muchas veces parece que leíste libros diferentes. Yo siempre les digo que cada lector hace una lectura distinta. Me decían, ¿pero por qué? Le dije, por tu experiencia de vida, por el contexto en el que vives, por la realidad que vives. O sea, nadie hace la misma lectura. Y eso es maravilloso, porque lo que tú no ves, alguien más lo ve. Entonces, e incluso como lector, tú puedes hacer una lectura totalmente diferente a lo que planteó el autor, ¿no? Hace poco tuvimos una reunión con Sofía Segovia y ella hablaba del personaje de Simonopio y tal, y le dije, bueno, en tu libro es así, pero en mi libro, en el que yo leí, el personaje principal fue Beatriz, por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, sí, cada que una persona lee, el libro cobra vida propia. Claro. O sea, ni el mismo lector, o sea, cada lector crea su mundo de esa historia. Y una vez que el escritor la suelta, cada uno puede hacer una interpretación distinta. Yo creo que muchas veces hasta los mismos escritores se sorprenden de la lectura que hace la gente. Sí. Justo te quería preguntar si nos podías contar de algún círculo con algún título de libro que haya sido muy polémico, o sea, que te haya generado mucha polémica en la discusión. Mucha polémica. Han habido varios, pero ahorita me acuerdo de uno en particular donde fue polémico porque no gustó. Ajá. Y tenía yo al autor invitado. Y el libro lo odiaron. O sea, una sesión antes, o sea, la sesión previa que comentábamos el libro hasta la mitad, obviamente no les voy a decir el autor porque me muero de pena, pero me acuerdo que me decían, ¿qué es esto? Está horrible, ¿por qué? Y tal. Y me acuerdo que en parte yo estaba un poco de acuerdo con los argumentos que me daban, ¿no? Fue muy polémico por eso, porque además les dije, ok, pues tenemos la próxima sesión al autor invitado. Me decían, a mí es que, ¿qué le vamos a preguntar? Y yo, no sé, pero con respeto, porque es un trabajo. Claro. O sea, estuvo años escribiendo ese libro, que no nos guste, pues no es su culpa, ¿no? O sea, es la visión que nosotros tenemos de ciertas cosas. Al final resultó un muy buen Zoom, pero sí es de esos clubs de lectura, o sea, ese mes que estás sufriendo que dices, Dios, o sea, ¿qué es esto? ¿No? El del instinto fue muy polémico, porque había gente que lo amaba y gente que lo odiaba. El de Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner, fue muy polémico, porque así como había gente que se identificaba con la historia, había gente que no creía absolutamente nada de lo que hubiera pasado o de lo que ella contaba. Entonces, y que además, al ser un caso real, generaba como esta necesidad de saber quiénes eran los personajes
de los que se hablaba, pues me hacían unos procesos de investigación que yo les decía, ni el FBI hace eso. O sea, no, contrólense. Es que ya encontré porque me metía tal cosa, pero eran muy polémicos por eso, porque sobre todo cuando están divididos, porque generalmente tienes un 70-30, un 80-20, y a la mayoría le gusta, o sea, cuando les gusta es a la mayoría, cuando no les gusta es a la mayoría, y somos 2 o 3 los que acabamos teniendo ahí la opinión distinta. Pero cuando están tan divididos, o sea, cuando es 50-50, sí se arman los encontronazos, porque todo el mundo está intentando defender su postura y lo que sí le movió y lo que no, y a los que no les gustó lo defienden con mucho más ahínco. Se vuelve divertidísimo. Pero sí, un momento dices, a ver, calma, cállense. O sea, ya ahorita con la confianza que les tengo, les digo, te voy a mutear. O sea, ya cállate. Te voy a mutear. Te voy a mutear. No, pero es que se vuelve muy divertido porque yo siempre les pido que no me pasen esa línea del respeto. O sea, cada quien defienda su punto de vista como quiera, pero respeta la del otro, ¿no? Claro. Oye, Vale, ¿tú prefieres leer en electrónico o en físico? Aquí es la verdad. Yo creo que en digital. Yo también. Sí, es maravilloso. Te voy a decir una Sí. cosa, amo el libro físico, o sea, me parece como objeto me parece una cosa bellísima, pero ya a estas alturas, cuando tengo que sufrir con la luz, tengo que sufrir con la letra, digo, no, más fácil el libro, o sea, ya cuando me voy a dormir, pues ahí nada más estoy haciendo así, o sea, paso con el dedo, o sea, me acomodo. El libro físico me implica una posición, estar sentada, la lámpara, ¿no? No, para mí el libro físico es un objeto de lujo, porque tienes que estar en un lugar adecuado, en una silla adecuada, con la iluminación adecuada, y luego llegan tus hijos, te pierden la página, te rompen la hoja, lo que sea, ¿no? Entonces ya para mí es un objeto de lujo, pero si quiero leer, sí, con el Kindle tienes todas las ventajas del mundo. Yo el otro día lo hice y les juro, lo pensaba y decía, esto es una ridiculez, pero bueno, tenía yo el libro físico y el libro digital. Más bien, compré el libro digital y la editorial me mandó el físico. Y dije, voy a ver la letra. No, está muy chiquita el libro físico, lo leí en digital, pero pasaba yo la página del libro físico a la par que pasaba la página del Kindle para subrayar en el físico. ¿No? Entonces, leía yo en el digital, hacía anotaciones en el físico. No tardé el doble, pero dije, ¿qué es esto? Dije, pero leo mucho más rápido. O sea, no tengo este tema de la página, donde nunca les pongo separador. Luego, según yo, me voy a acordar de la página en la que me quedé. Tardo horas en buscándola. No, sí, definitivamente, por practicidad, el digital. El digital, sí, así estamos todas. Yo el otro día me sorprendí teniendo sentimientos por una cosa. Ajá. O sea, que lo volteé a ver y dije, ay, mi Kindle. O sea, y dije, Lo amo. sí, y no, te lo juro, me sorprendí mucho porque nunca había tenido un sentimiento de amor por algo que no fuera humano o animal. Claro. Fue así de, ¿en qué me estoy convirtiendo? Pero bueno. Mira, ya para ir cerrando, Valentina, queríamos preguntarte, ¿qué sugieres tú para que alguien empiece a leer? O sea, nosotros tenemos como nuestro camino, pero en tu experiencia, ¿qué debe hacer una persona que quiera empezar a leer? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que quiere empezar a leer es encontrarse con un lector. O sea, y que le platique con emoción lo que está leyendo. Sí, o sea, cuando tú le platicas a alguien algo, es muy distinto si le dices, a ver, toma, léete este libro sobre la maternidad, ¿no? Si le dices, ve esto, te va a encantar. O sea, sí creo que es importante ir transmitiendo ese amor por los libros y por las historias para que otra gente diga, ok, lo voy a intentar. Desgraciadamente, no siempre se tiene esa oportunidad, ¿no? O sea, estás rodeada de gente que no lee, pues es muy difícil que des ese primer paso. Entonces, yo creo que además recomendando pues, libros entretenidos, o sea, que sepas que a esa persona le van a gustar, cortitos, o sea, a ver, léete las 10 primeras páginas. Yo tengo una amiga a la que amo con todo el alma que me dice, a mí ni lo intentes. Dice, te puedo aprender muchas cosas, nunca voy a leer. Y el otro día me habla y me dice, ¿qué crees? Acabé el primer libro. Le digo, te voy a poner un altar. Y me dice, pues es que friegas tanto, me dice, das tanta lata
Y le pregunté, ¿cuál leíste? Y me dijo, Mujeres que no perdonan, de Camila Lackberg, que es chiquitito. Y dice, pues es que es como chisme. Y le dije, no, pues es que si eso es lo que necesitas, te lo voy a dar, ¿no? Pero yo creo que es muy poco a poco. O sea, no se trata de forzar. Cuando son más chicos, creo que es más fácil, porque tienen más, se dejan influenciar un poco más y les das lecturas entretenidas. Siempre he creído que mientras más grande, más trabajo te cuesta, como te cuesta empezar todo, hacer ejercicio, comer mejor, ¿no? Entonces sí es como, yo siempre les digo, es como un poder de convencimiento, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es tener la intención. O sea, yo siempre les digo, si no tienes ganas de hacer las cosas, lo intentes. ¿Quieres que haya un cambio? Tienes que hacer cosas distintas. Entonces empieza leyendo 10 páginas, ¿no? Muy poquito, de libros cortos. Es más, no los compres, busca que alguien te los preste, porque luego también ese es el pretexto, es que no lo tengo. Yo te doy alguno, ¿no? O si no, pues, presto. Sí, pero por favor léelo. O sea, te voy a apuntar en mi teléfono que tú lo tienes, ¿no? Para que me lo devuelvas. Pero sí, o sea, creo que lo que se necesita en general es ir como haciendo crecer, ¿no? El amor por los libros e irlo contagiando, porque hay muchos lectores que no lo comparten. Y cuando lo compartes, convences a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, y se va haciendo una cadena. Ellos van contagiando a otras personas. Así es, me encantó eso que dijiste, encontrarse con un lector. No, y también es como encontrar lo que te gusta leer, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás empezando. Encontrar el género que te gusta. Si es autoayuda, autoayuda. Si son libros de negocio. Si son thrillers. Porque una vez que haces músculo, ¿no? Y agarras como ya condición lectora y ya, entonces te atreves a decir, bueno, ya me leí 7 novelas, a lo mejor puedo animarme por otro género, ¿no? Exacto. Entonces creo que también es como empezar con algo que te llame la atención, como dice tu amiga, es que es puro chisme. Bueno, pues hay miles de novelas que son de puro chisme. Entonces, empieza por ahí y ya luego que le agarres el gusto, entonces, bueno, pues ya puedes animarte con otras cosas. Que es otra de las grandes ventajas de los círculos de lectura, que te permiten leer obras que tú no hubieses escogido nunca. Y dices, mira, ahora ya me gusta la novela histórica por esto, ya me gusta el thriller, todo. Yo siempre les digo, es salirte de tu zona de confort, sobre todo cuando ya tienes ya vienes encarrerado. No es como cuando corres una carrera de 5 kilómetros varias carreras de 5 kilómetros durante un año y de repente dices, voy por la de 10, ¿no? Lo mismo, o sea, siempre estoy leyendo thriller, de repente, a lo mejor una que se parezca, que no sea completamente, o sea, a lo mejor no romance, pero algo que esté en el punto medio, ¿no? Pero es, si no, y el club de lectura te da esa opción, o sea, es, a ver, les toca esto, oye, pero dale chance. Súper. Bueno, Valentina, pues si quieres ya para terminar te queremos agradecer muchísimo el espacio que nos hayas acompañado el día de hoy. Nosotros, bueno, si puedes, ya todo el mundo lo sabe, pero si nos puedes recordar tus redes sociales para que te puedan encontrar si tienen cualquier duda. Ay, sí, muchas gracias. En YouTube estoy como Librero de Valentina, en Instagram el Librero de Valentina, Twitter @Librero de Val. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, y a nosotros redes sociales de Leyendo, en Facebook estamos como Leyendo MX, en Instagram como Leyendo_, en Twitter estamos como Leyendo, y bueno, en el podcast podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias, Valentina, otra vez. Seguimos con nuestra sección de ¿Qué estamos leyendo? 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 Hola, estamos en nuestra sección de ¿Qué estamos leyendo? Yo estoy leyendo La hora ciega de Juvenal Acosta. Es el tercer libro de la cronología de Vidas Menores, que es una saga una colección de novelas eróticas, y esta es como la más picante de las tres. ¿En serio? Voy a la mitad. Sí. ¿Más picante que la 1?
Más. Bueno, tiene así como más descripciones, y es la más cochinona. Tú, Vale, ¿qué estás leyendo? Yo estoy leyendo La pasión de Mademoiselle S. El autor es anónimo, nadie sabe. Wow. Es novela erótica, y me está costando un trabajo horrible, porque son una serie de cartas. Son puras cartas que le escribe Simón a su amante durante un cierto periodo de tiempo, pero no les voy a decir más. El libro llega a ser muy repetitivo. Entonces, pues sí, al principio sí te entretiene, después dices, ya mujer, por Dios, supera el trauma. O sea, es lo que yo les decía el otro día de la saga, que llega un momento que dices, o sea, quiero saber más de la historia, muchachos, ya paren. O sea, sí. Ya entendimos que se la pasan súper bien, todo el rollo súper erótico, pero también es como, stop, queremos saber qué va a pasar. En eso estoy, así. Leo con la esperanza de encontrar algo más. Bueno, yo estoy leyendo Las Malas, de Camila Sosa, una autora argentina. Y bueno, en la novela trata la historia de un grupo de travestis que ejercen la prostitución. Voy como en el 10, ya me atrapó. ¿Puedo meter mi cuchara? Sí, claro. Librazo. Sí, muy bien. Sí, a mí me gusta. Me lo recomendaron tú en tu canal y dos amigas así súper lectoras que me dijeron, tienes que leerlo. Entonces, ahí voy. ¿Tú, Adri? Andan ustedes muy intensas, todas muy eróticas, muy acá. Yo estoy leyéndome, porque, bueno, parte de lo que hacemos en Leyendo es formar círculos de lectura en escuelas para fortalecer la comunidad de padres. Entonces, en uno de los que tenemos, estamos leyendo los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y me los estoy disfrutando mucho porque me los había leído hace muchos años, y ahorita que lo volví a agarrar, dije, sí, o sea, sí está padre, pero pues son cuentitos, se leen muy rápido, ya estoy por terminarlo, me lo empecé a leer ayer, o sea, está realmente muy rápido, pero sí lo recomiendo, por ejemplo, para quien se quiera acercar a García Márquez por primera vez, puede ser como una muy buena puerta de entrada. Y bueno, ya, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Y gracias a todos por escucharnos. Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo.